Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar empezando esta nueva edición de Desayunos con Portfolios. Hoy nos acompaña la gente de Galileo, que son fondos comunes de inversión locales. Ellos también manejan una familia internacional que es Copérnico. Nos acompaña hoy Federico Carballo, que es socio y portfolio manager de Galileo desde el año 2006, radicado hace mucho tiempo en Estados Unidos, economista con gran parte de sus años como responsable de renta fija de mercado de capitales en Citibank, Nueva York, máster en MIT, y hoy maneja esencialmente los fondos Galileo Event Driven y Galileo Income. Lucio Martínez, que es portfolio manager también desde el año 2009, ya con mucha experiencia, graduado de actuario en la Universidad de Buenos Aires, certificado CFA, responsable de los fondos en pesos, entre ellos el Galileo Renta Fija. Y Carlos Sanguinetti, que es economista de mercados internacionales, que se unió a Galileo en el año 2007, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en el SEADE, y responsable de definir el escenario de fondo donde los managers nutren, digamos, un poquito su acción. Como siempre, la intención es que Federico, Carlos y Lucio puedan hacer una presentación. Todo lo que sean interrogantes, preguntas, por favor las van anotando en el chat y después de esa presentación empezamos con las preguntas y respuestas. Los dejo que arranquen nomás. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, me voy a centrar en darles un panorama de cómo está la economía global y cómo están las economías latinoamericanas en este momento, habiendo pasado prácticamente un año y medio desde que empezó la pandemia. Bueno, primero un paneo sobre la pandemia en sí, donde la novedad obviamente es el avance en las vacunaciones que permitieron moderar los contagios y las muertes. Como se ve en el gráfico de la izquierda de las barras, el mes de junio fue el mes donde hubo mayor cantidad de vacunas de una dosis administradas en el mundo, superó el 1.000 millones, ¿no? Y recién en este mes de junio, como se ve en el gráfico de la derecha, se empezó a ver una caída en los contagios y más fuerte en las muertes. Si tomamos el mes de julio y tratamos de hacer una proyección, en realidad vamos a estar levemente por debajo del pico de junio. Ya algunos países desarrollados, una vez que alcanzan niveles del 40, 50, un poco más por ciento, se les hace más difícil seguir en el mismo ritmo. Dentro del mundo, como identificamos tres segmentos, Estados Unidos y Europa son los que lideran, que ya dejaron atrás la pandemia. Asia y Latinoamérica, donde la vacunación va tomando escala, pero vienen un paso atrás y los contagios todavía están altos, si bien se empezaron a moderar. Y por último, hay algunos países de Asia, como Indonesia, Bangladesh, y también de África, como Sudáfrica, donde hoy por hoy están en picos de contagios y picos de muerte, ¿no? Hoy, el 25% de la población mundial ya recibió una primera dosis de vacuna. O sea que si nos basamos en los parámetros de lo que se llama inmunidad del rebaño, estamos muy lejos. Ahora bien, en el mes de julio se nota ese progreso por el aumento de las vacunaciones y como podemos ver en el índice de actividad global de Google, en la línea azul, hay una mejora importante desde mediados de junio. De todos modos, como todos leemos y sabemos, estamos viendo una tercera ola generada por esta variante más contagiosa que es la variante Delta, y desde hace muy poquitos días algunos países inclusive de Europa, reimpusieron restricciones a la movilidad. Estoy hablando de países de la envergadura de Reino Unido, de España, Holanda, particularmente Rusia e Indonesia, donde se diferencian dos grupos en esta
nueva ola de la variante Delta. Los países que vacunaron mucho están viendo más contagios, pero poca mortalidad, mientras que países que vienen bastante atrás en la vacunación, como Rusia e Indonesia, en estos momentos estamos viendo picos de mortalidad diaria en ambos países. Hace pocos meses se decidió incluir a los jóvenes y a los niños con algunas enfermedades crónicas en la vacunación, y todo eso va a llevar varios meses, no es automático. O sea, como síntesis, este año no vamos a volver a la movilidad pre-COVID, podemos estar hablando de una mejora, pero de un nuevo normal en la movilidad, que no es del 100% equivalente al previo. Ahora, la respuesta de la política económica en el mundo ha sido contundente. Y en este gráfico trato de explicitar los dos brazos de la política económica, la política monetaria por un lado y la política fiscal por el otro. En la política monetaria, como se ve en el gráfico, donde yo agregué en términos de dólares el balance del Banco Central de Estados Unidos, le sumé el de Europa y le sumé el Banco Central de Japón. Y lo que vemos es que desde que se desató la pandemia, ha habido como un 70% de crecimiento en lo que es la expansión monetaria, que se concentró mayormente en Estados Unidos y en Europa. De hecho, la hoja de balance del Banco Central de Estados Unidos prácticamente se duplicó en menos de 2 años, aumentó 95%. Y en segundo lugar, el Banco Central Europeo, que expandió en un 82%. No van a parar acá, si bien por ahí no tienen el ritmo de los primeros meses de la pandemia, como se ve en la curva, sigue siendo ascendente. Se prevé que el Banco Central Europeo va a seguir comprando bonos hasta marzo del año que viene. Y se prevé que el Banco Central de Estados Unidos lo haga hasta el último trimestre de este año, y recién entre fines del año que viene y principios del 2023 empieza a subir las tasas. La política monetaria ha tenido un efecto muy importante, por ahí, como vamos a ver un poco más adelante, tiene efectos en la distribución del ingreso que por ahí son de alguna manera nocivos o no logran el fin esperado. Mientras que la política fiscal es más fácil, porque uno a través de la política fiscal puede determinar a quién beneficia. Bueno, la expansión fiscal, el que lideró la expansión fiscal hasta ahora es Estados Unidos, una expansión equivalente al 25% de su PBI, la mayor expansión desde la posguerra, y que no termina acá. En este momento el Congreso de Estados Unidos está debatiendo 2 estímulos fiscales adicionales. Uno bastante grande, un paquete que podría llegar a ser de 3 trillones de beneficios sociales y educativos, y uno un poco más chico, que es producto de una negociación con los republicanos de infraestructura física. Ambos 2 paquetes seguramente recién se aprobarán en la segunda mitad del año y posiblemente recién entre septiembre y diciembre, y regirían a partir del año 2022. O sea, la respuesta en el mundo fiscal y monetaria no ha sido tibia. De hecho, hay estudios que consideran que la respuesta ha superado el golpe, digamos, ¿no? Como para no quedarse corto. Bien, esto está permitiendo una recuperación de la economía global. En realidad, por más que la recuperación empezó en el tercer trimestre del año pasado, como vemos en el gráfico de la izquierda, recién este año y recién yo diría hace menos de un mes, que la economía global, el PBI global, ha vuelto al nivel de prepandemia. E inclusive el consumo no llegó al nivel de prepandemia. Según JP Morgan, el consumo global está un 3% por debajo del nivel de prepandemia. Acá hay una diferencia grande con respecto al año 2008 y esa crisis donde el amortiguador del mundo fue China. Apenas explotó, los chinos hicieron una inversión entre política monetaria y fiscal de un 16% del PBI y empezaron a sacar al mundo de ese barro. En este caso, China reaccionó muy rápido, pero después bajó muy fuerte los estímulos, haciendo que
esta vez el que lidere la recuperación sea Estados Unidos. Por eso no es sorpresa que en la primera mitad del año, y esto me lleva a la tabla de la derecha, el país que lideró el crecimiento del PBI mundial fue Estados Unidos, creciendo más de 6% en el primer trimestre y cerca de 9% en el segundo trimestre. Y que va a empezar a desacelerar, pero muy de a poco, y en junio le pasó la posta a la eurozona, que venía unos meses atrasados porque el virus hizo más estragos y en Europa la vacunación empezó más tarde, y por eso Europa va a liderar el crecimiento mundial en el tercer trimestre con un PBI estimado que crecerá por encima del 13%. En Asia, recién Japón se va a recuperar en el cuarto trimestre. Hemos leído hace pocos días cómo, a pesar de los Juegos Olímpicos, se extendió el estado de emergencia hasta fin de agosto, y por eso vamos a ver una muy fuerte recuperación en Japón en el cuarto trimestre. Y en este año, China la juega como de costado, ¿no? Con un crecimiento anualizado del 5%. Hoy a la mañana justamente salió el PBI de China del segundo trimestre, año contra año, 7.9%, pero ese número tiene un efecto rezago, digamos, de puntos que le contribuyen la caída del año pasado. En realidad, si uno toma trimestre contra trimestre, China está creciendo cerca del 5% anual, muy lejos de esa tasa de 2 dígitos a las que nos tenía acostumbrados hace solo 5 años. Bueno, estas políticas expansivas han generado varios efectos positivos, como esta recuperación que empieza a tener el mundo, y también genera algunos efectos secundarios. Uno de ellos, en los que nos queríamos detener, es el efecto reflación en los activos financieros. Las ultra bajas tasas de interés, las inyecciones monetarias y fiscales, lo que generaron es una gran liquidez, donde parte de ese dinero se fue a comprar activos líquidos, como bonos, acciones u otros activos financieros, donde el inversor o el ahorrista lo que busca es protegerse de la pérdida del poder adquisitivo, que significa que un banco central como el americano hoy está circulando el doble de moneda que hace un año. Entonces, ahí en el gráfico muestro en la tabla cómo desde fin del 2019 han subido algunos activos. El cobre liderando, con una suba de mayor al 50%, dado que el cobre en realidad tiene una segunda ventaja, y es que es el metal para esa economía eléctrica de los vehículos eléctricos que se viene. Entonces el cobre tiene además un factor intrínseco. Pero no es casual que los cereales han subido fuerte, los metales preciosos han subido más de un 30%, las acciones globales han subido el 28%, el petróleo 16% arriba, las propiedades en cualquier ciudad grande del mundo tenemos subas de precio de propiedades entre el 10 y el 15%, índices de bonos que han subido el 10%, 2 dígitos, algo que no es tan usual. Y lo mismo uno podría decir de las criptomonedas. O sea, hay un efecto reflación de activos financieros. Dos gráficos que muestran esto. El gráfico de la izquierda, el índice de commodities. El índice de commodities lo tenemos en este momento prácticamente en el pico del 2010, en el mayor nivel en 11, 12 años. Por el otro lado, el gráfico de la derecha, vemos el precio de las casas en Estados Unidos. O sea, un Estados Unidos que recién se está recuperando del COVID, donde todavía faltan recuperarse 7 millones de empleos. Sin embargo, las casas suben 12%, 13% marzo de este año contra marzo del año pasado. Esto es el efecto reflación. Y una consecuencia de este efecto reflación, que se ha combinado con otros efectos, es que han surgido presiones inflacionarias. Por tercer mes consecutivo, la inflación minorista en Estados Unidos superó las expectativas y realmente muy por encima de los niveles de prepandemia, como se ve en el gráfico de la derecha. Acá se combinan tres efectos: el efecto reflación que recién cité, el efecto normalización, o sea, se acerca el verano y con las vacunaciones tan avanzadas en Estados Unidos y Europa, empiezan los servicios a mejorar, hay una gran demanda de
digamos, de turismo, de restaurantes, demanda de autos enorme, y todo eso, bueno, genera, ese súbito aumento genera obviamente una presión en los precios, y por último estamos viendo ya desde hace muchos meses rigideces en la oferta, desde el caso de los microchips, de la falta de containers, hasta rigideces en la oferta laboral en varios países. Y todo esto se ha potenciado, muchos de estos efectos son temporarios, y esto ha llevado a que los bancos centrales empiecen a tomar cartas en el asunto. Los primeros países que fueron afectados por esto no fueron los países desarrollados, sino los emergentes, donde el consumo y las materias primas representan una parte más importante en la inflación. Pero, como decía, hace unos meses llegó a Estados Unidos y ya se empieza a ver en China, todavía no en los precios minoristas, pero sí en los precios mayoristas. ¿Cuál es nuestra opinión? De que el efecto normalización y muchas de las rigideces son transitorias, pero no así el efecto reflación, porque los bancos centrales siguen inyectando dinero y algunas de las rigideces van a tardar en salir, con lo cual opinamos que vamos a tener unos meses más de alta inflación y posiblemente el Banco Central de Estados Unidos adelante unos meses lo que ya tiene programado, que es para fin de año empezar a retirar ese estímulo y empezar a subir la tasa en algún momento de entre fines del 2022 y el 2023. El riesgo de que la Fed no accione a tiempo es que estaría facilitando que los agentes económicos empiecen a incorporar sus propias expectativas de inflación. Eso suele ser riesgoso porque una vez que eso ocurre es muy difícil desandarlas, ¿no? Por eso fue positivo en nuestro entender que en las últimas 2 reuniones de la FED empiece a tomar el tema y esperamos que tome cartas en el asunto. ¿Durará este nivel de tasas largas aplacadas, ¿no? Creo que por ahí estamos todos un poco sorprendidos que en esta coyuntura el bono a 10 años de Estados Unidos rinda solo el 1,35%. Y que eso en términos reales, para una inflación que viene creciendo, obviamente es negativo, como muestra el gráfico de la derecha que toma los rendimientos en términos reales de los últimos 50 años. Acá hay factores que explican esto, porque la inflación no es una condición necesaria, pero no es suficiente. Por un lado, no hay que olvidar que en Europa las tasas son negativas, las tasas de los depósitos son negativas. Y en Japón las tasas están en cero. Entonces hay muchos fondos institucionales de Europa, de Japón, globales, que ven una tasa nominal positiva en Estados Unidos de un bono del Tesoro y salen obviamente a comprarlo. Y esta demanda va a continuar mientras en el resto del mundo siga habiendo tasas negativas. Por el otro lado, el efecto reflación está contribuyendo entre las compras que hacen los inversores, más allá del equity, más allá de la renta del real estate, la inmobiliaria, también compran bonos y se benefician los bonos del Tesoro. De todos modos, nosotros pensamos que una vez que pase este año de fuerte recuperación de la pandemia, vamos a volver a un mundo de bajo crecimiento y menores presiones inflacionarias. Y acá lo que estamos viendo son bonos largos que miran no solo este año, el que viene, sino lo que va a seguir ocurriendo en el mundo. En otro sector de la economía del mundo desarrollado donde está habiendo algunos cambios es en el empleo. Por un lado, no se han recuperado todos los empleos que se han perdido, la recuperación en Estados Unidos viene bastante sostenida, pero como se ve en el gráfico, todavía faltan recuperar 7 millones de empleos para volver al nivel de prepandemia. De todos modos, nosotros pensamos que va a costar bastante volver a ese nivel por varios factores. Por un lado, porque hoy están vigentes seguros extra de desempleo que por ahí desalientan a algunas personas a volver al trabajo. De hecho, este mes de julio están venciendo en algunos estados y en septiembre se van a terminar estos seguros extra. Y ahí posiblemente veamos una recuperación en la creación de empleo. Pero por el otro lado están habiendo algunos cambios, yo diría, esto es más difícil de poner porque no es cuantitativo,
sino que es algo más que tiene que ver con un cambio de mentalidad que generó la pandemia. Pero lo que se está viendo es que muchos restaurantes en Europa, en Estados Unidos, les está siendo muy difícil conseguir personal, porque ese personal, por ahí joven, está demandando mejores condiciones salariales. Y de hecho el caso de McDonald's, que tuvo que subir sus salarios 10% y sigue teniendo dificultades y sigue teniendo quejas de sus empleados, ¿no? Todo esto también la pandemia afectó a por ahí el segmento de los que somos más grandes, ¿no? Y está estudiado que la oferta laboral entre los de 60 y 64 años en Estados Unidos se mantiene muy baja, no han vuelto al mercado, ¿no? Por ahí algunos que prefieren retirarse, ¿no? Por último, se ha normalizado el turismo, si bien se ha recuperado y hay menos trabajadores migrantes que cumplían un rol muy importante. Por todo esto, el empleo en Estados Unidos va a tardar en recuperarse, por eso pensamos que el consumo va a tardar en recuperarse. Uno ve que cada vez que el Congreso americano aprueba un nuevo estímulo, pega un salto el consumo, cualquier indicador. Pero pasan 2 meses y los indicadores de consumo vuelven a caer, ¿no? Esto refleja esto, el empleo todavía no está apuntalado. Bueno, vamos a pasar a nuestra región, a Latinoamérica, y voy a hacerlo con un foco en Brasil, donde estamos viendo en la región una recuperación económica gradual y a la vez estamos viendo fuertes desafíos políticos. Empecemos por el COVID, donde la región, como dije al principio, viene más castigada que el mundo desarrollado y afortunadamente en los últimos, diría desde que empezó el mes de julio, se ve una reducción en los contagios. Esto que es válido para Brasil empieza a verse en las últimas semanas en países como Argentina, Colombia y Perú, que han estado muy castigados, inclusive Chile, que viene vacunando muy fuerte, pero los jóvenes hicieron que el virus continuara y recién ahora se empieza a ver una caída tanto en los contagios como en las muertes. Por eso julio es un mes de mejora que va a repercutir en la economía, las hospitalizaciones han disminuido, de todos modos no hay que perder de perspectiva que todavía las cifras son altas en nuestra región. Brasil tiene todavía más de 40.000 casos diarios, eso está lejos de ser una situación normal, y pensamos que recién en el primer semestre del año que viene la región puede alcanzar, los principales países de la región, la inmunidad del rebaño. Yendo a Brasil, vemos cómo los servicios se han recuperado, el mercado se sorprendió con el buen crecimiento del primer trimestre del PBI, casi 5%, se prevé para el año un poquito más, 5,2%. La movilidad está aumentando, como muestra el gráfico de la derecha. De todos modos, Brasil está lejos de una normalidad. Eso se nota mucho también en el empleo, que sigue flojo. Bueno, a la vez, esta mejora en los commodities ha sido por ahí la mejor de las noticias para Latinoamérica, donde más de la mitad de las exportaciones de la región son commodities. Ese rally en commodities impulsó las balanzas comerciales e impulsó la recaudación fiscal. Vemos el gráfico de la izquierda cómo han mejorado los términos de intercambio en Brasil, a igual nivel del 2010, que ha sido el previo pico en los commodities, y a la derecha este gráfico de barras, cómo las exportaciones de Brasil mes a mes, en los últimos 4 meses, son nuevo récord. Las exportaciones de junio de Brasil fueron 28.100 millones de dólares. Y si tomáramos gráficos de Perú y de Argentina, veríamos lo mismo. Estamos en niveles de exportaciones récord con superávit de balanzas comerciales. Y esto contribuye a la recuperación de las variables macro. Pero bueno, a la vez, como efecto secundario también en la región tenemos la inflación, donde en Brasil se ha dado en forma bastante virulento, ya desde diciembre que se nota esto, y si bien el Banco Central viene subiendo la tasa desde el mes de marzo, la inflación el último mes, el acumulado de 12 meses, 8,4%, más allá de que si excluimos los alimentos y la energía, 5,8%. Pero eso está muy por encima de la meta del Banco Central de Brasil, que es el 4%. Por eso Brasil está haciendo una brutal suba de tasas, era 2% a fin de año y va a llegar al 7 o 7,5% a principio del año que viene.
Y de todos modos la inflación este año no va a llegar a la meta, recién va a llegar a la meta en algún momento de mediados o segundo semestre del año próximo. Esto que comparto para Brasil no es exclusivo de Brasil. Ayer a la noche el Banco Central de Chile subió la tasa por primera vez, y hace, creo que fueron 2 o 3 semanas, el Banco Central de México también subió la tasa, y en ambos casos se espera que sea el inicio de un ciclo de suba de tasas. Fiscalmente, los países latinoamericanos han tenido un golpe muy grande por la pandemia, y en los últimos meses se nota una mejora, donde no solo en la Argentina pasa que la alta inflación ayuda a licuar el gasto público, Brasil, ¿no? Varios economistas proyectaban un déficit fiscal para este año primario de casi 3 puntos del PBI y lo han corregido a 2 puntos, 1.9, solo por la licuación que está implicando la mejora en la inflación, ¿no? Y una reducción en el nivel de deuda. Pero como se observa en esta tabla que es de Santander y que incluye proyecciones hasta el 2030, la cuantía de intereses a pagar en Brasil va a ir creciendo, y eso hace que Brasil necesite continuar con las reformas estructurales que empezó en el año 2016. De hecho, esa es la gran duda para estos meses que quedan hasta fin de año, donde hay 2 proyectos de reforma: la reforma administrativa, que es achicar y eficientizar el Estado, y una reforma impositiva para simplificar, que son muy necesarias, y que como el año que viene es un año electoral, el equipo económico de Brasil pensaba aprovechar la ventana de este segundo semestre para hacerlo. Lamentablemente, el marco actual, donde la popularidad de Bolsonaro cayó mucho, las denuncias e investigaciones de corrupción avanzan por las vacunas y por otros temas, por ahí reducen las probabilidades de que tengamos avances en estas reformas, o que salga alguna, pero muy licuada, dada la debilidad que tienen políticamente hoy en día. Hablando de política, es un año complejo para la región, un año de fuertes elecciones. Tuvimos elecciones de convencionales constituyentes en Chile, presidenciales en Ecuador, Perú, elecciones legislativas en México. No se podría sacar una conclusión de ganó tal tendencia o la otra. En general sí se podría decir que los partidos que estaban gobernando en general perdieron o perdieron caudal de voto, y tenemos elecciones en los próximos meses en Argentina, en Colombia y en Brasil. En Brasil, si bien las elecciones son recién dentro de más de un año, ya esto se empezó a politizar y la política llegó para quedarse. Bueno, para cerrar, un gráfico de cómo evolucionaron algunos de los activos financieros en la región, las monedas de la región, en este caso el real contra el dólar, que está en niveles de 5, donde se ha recuperado en los últimos meses. Pero si uno mira el inicio de la pandemia, que es lo que muestra este gráfico, todavía la moneda brasilera está un 13% depreciada respecto al dólar. Y obviamente la suba de tasas genera lo que llama un efecto de carry, de inversores que buscan, si la tasa va a llegar al 7,5%, es una rentabilidad nada desdeñable, pero el ambiente político hace que sea por ahí riesgoso y no una apuesta segura, y por eso a la moneda le está costando seguir recuperándose. Las bolsas, en términos de dólares, tuvieron un golpe muy fuerte en la región. Este es un gráfico que compara como el índice de las bolsas latinoamericanas en dólares en el numerador y el índice de las bolsas emergentes en dólares en el denominador. Y más allá de la recuperación de los últimos 3 meses liderada por los commodities, no está llegando al nivel previo, y esto tiene que ver con que, bueno, la pandemia todavía está haciendo estragos en lo económico y los desafíos políticos generan incertidumbre. Bueno, muchas gracias, y con esto cerramos la primera etapa de nuestras presentaciones. Bueno, gracias, Carlos. ¿Sigo yo con...? Sí, Fede. Ok. Con esa nota positiva que nos dejó Carlos.
Vamos a continuar. Soy el segundo pelado en el lineup, el tercero no es pelado, ya les avisamos. A pesar de tradear a Argentina, todavía no perdió el pelo el señor. Pero bueno, yo le voy a hablar de crédito en Latinoamérica, me voy a apoyar en muchos de los conceptos de los que habló Carlos, porque me son útiles en la presentación. El primer slide, yo les quiero contar un poco qué pasó hasta ahora en el primer semestre del año, cómo se movió el crédito y las distintas variables, y qué esperamos después para la segunda mitad del año y en adelante. Una de las cosas que vemos es que hasta aquí los bonos corporativos emergentes tuvieron un performance bastante bueno. Yo en esta tabla puse bonos soberanos acá, que tienen una duración alta de 7.9 años, y vemos cómo tienen un retorno negativo para el año, primer semestre, de medio punto más o menos. Los bonos corporativos emergentes, retorno positivo de 0,61. Si vamos a los bonos corporativos emergentes de Latinoamérica nada más, un poco más alto de 0,76, a pesar de tener un duration un poquito más alto a los bonos emergentes. Y esto se debe a que la verdad que la región venía con una actitud bastante conservadora respecto al leverage y demás, y ha logrado tener un buen desempeño. Como vemos, la caída de la subida de tasas en la región desde los mínimos que tocaron el año pasado, le jugó en forma negativa a los precios. El factor precio para casi todos los asset classes es negativo, salvo para US High Yield, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero el factor carry y los cupones y la compresión de spreads ha hecho que en muchos casos los retornos sean positivos, sobre todo en los high yields, en las categorías de alto rendimiento, ¿no? Que se han defendido mucho mejor que los high grades porque tienen menos duración y porque tienen más spreads y más espacio de compresión. En el caso de Estados Unidos, que son estas dos líneas de abajo, la verdad que es difícil analizarlas sin tener en cuenta que la Reserva Federal el año pasado, como parte de su programa de rescate, anunció que iba a comprar por primera vez en la historia bonos corporativos americanos, tanto en grado de inversión como de alto rendimiento. Y si bien no compró muchos, ese anuncio y esa alocación de recursos para hacerlo generó frenó la caída en seco y generó una vuelta de 180 grados que hizo que los bonos subieran y que las empresas pudieran ya acceder a los mercados y no necesitaran financiamiento de otras fuentes. Y el mercado específico de alto rendimiento en Estados Unidos estaba muy dominado por empresas petroleras del shale americano, y esto hizo que la recuperación de ese sector hizo que inclusive el efecto precio superara, digamos, el efecto por la subida de tasas. Entonces, lo que vemos es una foto hasta acá bastante positiva del crédito, a pesar de la suba de tasas importante que hubo desde finales de año hasta ahora. Lo que vemos es que la compresión de spreads que hubo, que es lo que compensó la suba de tasas, podría continuar de aquí a fin de año, ¿no? Sobre todo liderada del sector high yield. Estos son los pronósticos de JP Morgan para las distintas clases de activos, de bonos corporativos, para lo que va el año. Aquí vemos el pronóstico que tienen de spread para fin de año, y para enfocarnos solo en bonos emergentes, vemos que hoy los bonos emergentes de todo emerging markets corporativos tienen un spread de 2,58, y JP Morgan pronostica que para fin de año van a estar en 2,25. O sea, todavía queda espacio de apreciación, y por lo menos si subieran las tasas, esto debería compensar en parte esa suba de tasas. Inclusive, este pronóstico, JP Morgan lo ha estado moviendo permanentemente para abajo,
Si vemos el spread, el spread menor al que llegaron los bonos corporativos desde el 2008 hasta la fecha, el spread menor fue de 208 y se dio en el 2018. O sea que podrían volver a ese nivel de spread, porque los fundamentales lo justifican, los precios de los commodities están altos, las monedas se estarían apreciando ahora que los bancos centrales están empezando a subir tasas en los mercados emergentes y demás, con lo cual podrían volver a ese nivel de spread. Este número podría volver a ser revisado para abajo y este sería el límite. O sea que queda bastante espacio de spread todavía para absorber una suba de tasas. En lo que hace a Latinoamérica, porque este número es para mercados emergentes en general, en lo que hace a Latinoamérica, vemos que el mínimo histórico fue de 200 puntos base, y en high yield estamos en 450, con lo cual hay mucho espacio para apretarse. Y inclusive en lo que es grado de inversión, que estamos en 192, el mínimo histórico fue de 137, también queda mucho espacio para apreciarse en estas dos categorías. Lo que vimos también es que, a pesar de la naturaleza de esta crisis que frenó la oferta y la demanda de golpe, fue una crisis bastante atípica, los fundamentales del crédito de la región aguantaron bastante bien la pandemia, ¿no? Y eso se debe a que ya los emisores latinoamericanos venían con una actitud muy conservadora ya desde el 2008, y ni hablar del 2013, desde el famoso taper tantrum, donde el Fed empezó a disminuir el tamaño de su balance, o a disminuir la velocidad a la que crecía su balance. Con lo cual vemos que, a pesar de un 2020 muy complicado, las ventas para todos los emergentes cayeron solo 8%, para Latinoamérica, que es la línea punteada gris esta, muy parecido al 8%, un poquito más tal vez, y el EBITDA 9% para todos los mercados emergentes y un poquito más para Latinoamérica, por ahí un 10%. Y eso se logra también porque las empresas disminuyeron su ritmo de inversión, o sea, no necesitaban invertir tanto. El CAPEX cayó 8%, para Latinoamérica cayó más, cayó como el 12%, y por lo tanto el endeudamiento neto se mantuvo bastante estable, inclusive cayó 1% para todo emerging markets, y para Latinoamérica cayó como un 7%. O sea que vemos una foto de fundamentales de crédito bastante constructiva, dado lo que pasó en las economías reales, ¿no? Esto permite que los índices de crédito, el endeudamiento neto y la cobertura de intereses, no empeoren mucho, o sea, prácticamente se mantienen en 2.1 y en 6.5, ¿no? Esto también es positivo para los spreads, y de aquí en adelante, con la recuperación económica, van a tener espacio para recuperarse. Las tasas de default, como resultado de estos buenos fundamentales de crédito de los emisores, las tasas de default se mantuvieron bastante acotadas. En el 2020 fue de 4.4, pero muy debajo de los máximos que vimos en el 2012 y en el 2015 como resultado de la suba de tasas y en este caso de la crisis del 2008. Inclusive para este año se pronostica 3.6, pero en lo que va el año vamos solo en 1.2. Ya vemos que, de vuelta, los resultados hasta ahora son bastante buenos para la situación que vivió el mundo, ¿no? Ahora Latinoamérica viene con una recuperación demorada por el ritmo de vacunación y demás, pero una recuperación al fin, y es una recuperación que debería acelerarse de aquí hacia fin de año, sobre todo una vez que entre la primavera en la región.
Y vemos que los pronósticos para el año, dada esa recuperación, son bastante positivos. Por ejemplo, el EBITDA para la región debería crecer 38%, y la deuda neta y la deuda net bruta y la deuda neta deberían seguir cayendo, positivo para el crédito. Y lo mismo con los índices el índice de endeudamiento neto, que es el que más miramos, que caería de niveles de 2.1, y se había mantenido estable por la pandemia, a niveles de 1.4. Pues las empresas, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, que las empresas tomaron más deuda para afrontar la pandemia, en Latinoamérica la verdad que no tomaron mucha más deuda, y ahora vamos a ver los números, más bien redujeron deuda y usaron los recursos que tenían para bajar deuda y para subsistir. La oferta viene, hace años que venimos teniendo financiamiento neto negativo en la región. Este gráfico es interesante, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 se emitieron en la región 75 billones de dólares de bonos, ¿no? De los cuales y había ese año amortizaciones por 22 y pagos de intereses por 30. O sea, un total de 52. ¿No? Entonces, el financiamiento neto, lo que levantaron las empresas menos lo que pagaron, fue solo de 23 billones de dólares. Pero a su vez compraron papel por calls que ejecutaron o porque hicieron recompras de papel por 33 billones de dólares. O sea que el financiamiento neto fue de menos 10. Y para este año se espera un financiamiento neto de menos 4. En la primera mitad del año fue de menos 8. Y esto viene siendo así hace muchos años, con lo cual es un conjunto dentro del universo de crédito corporativo emergente que no está creciendo necesariamente, por lo menos no lo está haciendo al ritmo que lo está haciendo, por ejemplo, el crédito en Asia. Y esto es interesante porque la demanda sigue estando allí, la oferta es cada vez, la demanda crece y la oferta se mantiene estable, ¿no? O inclusive disminuye un poco. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué visión tenemos para el asset class en lo que queda del año? Como vimos, el mercado viene, y poco lo describió Carlos, en un tira y afloje entre dos posturas, ¿no? Un crecimiento global creciente, que tiene que ver un poco con la recuperación de la pandemia, y después nos estabilizaremos en una línea de crecimiento global que debería ser igual a la que tenía el mundo antes de la pandemia, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda en llegar ahí. Pero esto es positivo para la renta fija emergente, porque digamos que el crecimiento siempre es bueno, y lo estamos viendo en los precios de los commodities y en un montón de otras variables, ¿no? En el comercio exterior, etc. Y una cosa que es negativa para la renta fija emergente es la normalización de las políticas monetarias. Como mostró Carlos, los bancos centrales tiraron todo sobre la mesa, y ahora, a medida que la economía se recupere, van a empezar a recoger sus cartas de a poco, y eso es negativo porque debería subir las tasas, disminuir la liquidez global, etc. Estas son dos narrativas que se vienen y que van a tener su vaivén, ¿no? En un momento una más fuerte que la otra y demás. En el último mes veníamos en una donde el crecimiento era muy fuerte, y por lo tanto se esperaba que la Reserva Federal pronto hiciera algo o hubiera inflación, ¿no? Y en el último mes lo que vimos es que los miedos al crecimiento global, hay miedos que el crecimiento global se modere por la variante Delta, por un montón de cosas. Vimos un poquito de volatilidad en los commodities, los precios de los commodities que habían hecho un pico bajaron un poco. O sea que también es un indicador de que, bueno, el mundo ya llegó al pico de crecimiento, y acá se está desacelerando un poco. El crecimiento chino también danos algunas señales mixtas, no solo en el número, sino a veces en la composición de ese crecimiento. Y los bancos centrales que empezaron a decir al mismo tiempo, los bancos centrales empezaron a decir, se pusieron menos agresivos y están ya pensando en la salida
en cómo van a retirar liquidez y cómo van a empezar a subir tasas. Esto hizo que un poco se enfríe toda esta dinámica y bajaron las tasas de largo plazo y se acható la curva de los Estados Unidos. Nosotros pensamos que lo más probable de todo esto es que ni el crecimiento global se desacelere tanto, pero vamos a ir en momentos en que el mercado cree que se desacelera más y el mercado cree que se desacelera menos, y la Reserva Federal, que nos va dando señales verbales de lo que va a hacer, nos va anticipando porque no quiere sorprender a los mercados, pero que se mueva despacio y en forma ordenada, mientras la inflación no se le dispare y no tenga que hacerlo de otra manera. Pero pensamos y creo que los mercados tienen gran confianza en la Reserva Federal, por eso, a pesar de los números de inflación que salen, las tasas bajan y demás, porque la gente dice el Fed no nos va a dejar que haya inflación, ¿no? Es una confianza que la Reserva Federal se ha ganado desde los años 80 en adelante. Entonces, nuestra visión para el asset class sigue siendo bastante constructiva. Vemos fundamentales de crédito que son resistentes a la volatilidad. Carlos mostró cómo las monedas se habían depreciado fuerte en el año pasado con la pandemia, y este año después se apreciaron un poco y ahora están depreciando un poquito de vuelta, pero la tendencia es que el dólar debería tender a caer y las monedas latinoamericanas, a medida que los bancos centrales latinoamericanos empiezan a subir tasas de interés porque tienen riesgos inflacionarios que son más incipientes que en las economías desarrolladas porque la incidencia de los commodities es más fuerte, empiezan a subir tasas. Lo vimos en Brasil, anoche subió tasas Chile, y lo vimos en México hace poco, que también nos sorprendió a los mercados con una suba de tasas. Esto hace que las monedas se afiancen un poco en los mercados emergentes. De todas maneras, vimos que el crédito corporativo, la volatilidad de las monedas no lo afectó como lo hubiera afectado antes del 2008. ¿Por qué? Porque después de esa crisis, el crédito corporativo aprendió a hacer cobertura cambiaria en forma mucho más eficiente. Entonces hoy está mucho menos expuesta a la volatilidad cambiaria. Hay espacio para la compresión de spreads, esto ya lo vimos antes, ya les mostré acá que hay mucho espacio para la compresión de spreads. Aunque las tasas suban un poco, cuando las tasas suben hay que entender por qué suben las tasas. Si las tasas suben porque el crecimiento sube, los spreads bajan y deberían compensar. Entonces no es tan malo para los mercados emergentes. Esta es una tabla que prepara JP Morgan, que es muy interesante. Aquí te muestran la variación que hubo en la tasa de 10 años. Acá te muestran de fin de año a fin de año, si subieron o bajaron las tasas, y acá te muestran el movimiento que hubo durante el año. Y estos son todos movimientos positivos que hubo durante el año, fuertes, ¿no? Y acá vemos el retorno que tuvo, por ejemplo, los bonos emergentes de high yield en esos episodios. Y claramente vemos retornos en muchos casos positivos, ¿no? Porque esto lo que te indica es que la suba de tasas, la correlación con los spreads, no es un tema que suben las tasas, van a subir los spreads. En general, cuando suben las tasas, bajan los spreads, a menos que las tasas suban por motivos equivocados, o sea, a menos que estemos en un mundo que tenga estancamiento e inflación. Entonces suben las tasas por la inflación y el crecimiento está estancado. Ese es el peor escenario para el crédito, pero no parecería ser el que estamos ahora, donde lo que vemos es que hay una recuperación importante del crecimiento económico, ¿no? Entonces vemos commodities que suben, expectativa de crecimiento en Estados Unidos, etc. Los commodities, ya dijimos, tienen volatilidad, pero están en niveles superiores a la prepandemia. Miren los niveles que tenían de los 90 al 2005, ahí tuvimos todo el movimiento de commodities. Hoy, aquí es donde estamos, empezaron a bajar un poquito, pero siguen con niveles muy fuertes relativos a donde veníamos, a la prepandemia.
los ratios de crédito van a seguir mejorando, y otro tema importante es que si bien a veces la gente te dice las evaluaciones están apretadas, sí, las evaluaciones están apretadas, pero en términos relativos a los mercados desarrollados, todavía los mercados emergentes ofrecen un diferencial de spread importante, con lo cual van a seguir atrayendo capital marginal, porque los mercados desarrollados ya están muy cerca de los mínimos que tuvieron después de la crisis del 2008. Los mercados emergentes todavía no están ahí, ¿no? Entonces todavía queda espacio ahí para... Entonces nosotros vemos especialmente oportunidades en el mercado de los bonos de alto rendimiento, en los créditos asociados a materias primas, y en aquellos sectores que se están recuperando rápido de la pandemia y que esperamos que en la segunda mitad del año tengan una dinámica más importante, ¿no? Por supuesto, entre julio y agosto en Estados Unidos no se puede esperar demasiado, hay una dinámica de verano, típicamente baja la volatilidad, baja la liquidez, los spreads de crédito se apretan pero lentamente, que es un poco lo que estamos viendo. Yo te diría que inclusive junio también es parte de esto, no hay nuevas emisiones porque los banqueros están de vacaciones, y a fin de agosto se empieza a activar un poco el mercado, probablemente la segunda mitad de agosto. A fin de agosto hay un evento importante que es la reunión de Banco Central de política monetaria en Jackson Hole, es a finales de agosto, creo que el 28 de agosto, 26 de agosto, una fecha así, y allí se espera que haya tal vez algún anuncio más importante, que la Reserva Federal haga un anuncio más importante, por ahí un anuncio formal, pero una postura, una comunicación informal sobre cómo va a evolucionar su política en los meses que siguen y cómo va a encarar la salida de esta política tan expansiva que ha llevado a cabo hasta ahora. Bueno, pasando a los portafolios, que creo que es lo que más les interesa, pero yo para darles un panorama de los bonos, no me estoy extendiendo mucho, ¿verdad, Martín? No sé, bueno. Estamos ahí, Fede. Estamos ahí, ok. Les voy a hablar de dos bonos, el Galileo Income. Este es un fondo de bonos grado de inversión, o sea, la idea es que tiene muy poco riesgo, ¿no? Diversificado por países y sectores, lo más que se puede, porque tiene algunas restricciones de en qué países puede invertir. Tiene 3 años de historia, un retorno anual de 2,35 y 46 millones de patrimonio neto. Este es un bono que manejamos para darles algunos parámetros del bono. Hoy tiene una tasa de retorno interna de 1,90, un cupón de 4 en promedio y una duración muy baja de 2 años. Esto es extremadamente bajo, sobre todo para bonos grado de inversión, que en general las compañías de grado de inversión se pueden dar el lujo de emitir bonos largos típicamente, ¿no? A tasas relativamente bajas. Entonces es difícil encontrar bonos de inversión con duración tan baja. Principalmente hay un 43% en Brasil y un 48% en Chile, un 9% de caja, y acordémonos que este fondo puede invertir en Mercosur más Chile, con lo cual, y es grado de inversión, eso te deja fuera Argentina, que no tiene ningún crédito que sea grado de inversión, te limita bastante el universo de inversión en Brasil también, porque no hay tantos créditos de inversión en Brasil, y básicamente Chile es el bastión. Mucha gente está preocupada con Chile, ¿no? por los cambios los cambios políticos que se avecinan. Yo lo que siempre les digo es nuestra duración en Chile es de 1,7, o sea, estos son todos bonos en Chile que vencen entre el 2022 y el 2023, algunos llegan hasta el 2025, pero son todos bonos de muy buena calidad crediticia en Chile. Nosotros, una de las cosas, bueno, después si quieren encaramos más, no me quiero demorar mucho en este tema, pero la verdad que no estamos muy preocupados con cómo el riesgo político en Chile podría afectar el precio de estos bonos. Más bien lo que vemos es que en todo caso afecta la moneda y la bolsa, y los chilenos inclusive salen de esos activos para meterse en activos en dólares seguros, y lo que hemos visto
a lo largo de, porque el riesgo político no empezó ayer en Chile, viene hace un tiempo con la convención constituyente y los disturbios que vimos el año pasado, etc. Entonces, lo que vemos es que en todos estos episodios estos bonos ni se han movido, digamos, siguen extremadamente firmes y si tienen un movimiento es muy de corto plazo, pero inmediatamente encuentran más demanda y son comprados por los mismos chilenos, porque son los papeles en los que ellos confían. Voy a hablar ahora del Galileo Event Driven, también darles un panorama rápido. Este es un fondo de bonos corporativos latinoamericanos, diversificado también países y sectores, tiene 17 años de historia, pocos fondos con esta historia en el mercado local, tiene un retorno anual promedio de 7% y 80 millones de patrimonio. Para mostrarles la misma foto que les mostré del Galileo Inca, el Galileo Event Driven hoy tiene una TIR de 6,90 y una duración de 3 años, también sustancialmente menor a la de esta clase de activos. Ya vimos en el primer slide que les mostré que los bonos de alto rendimiento latinoamericanos tienen una duración de 4,3 y todo el índice latinoamericano tiene una duración de 5,9. O sea, esto está, digamos, con una duración menor, que es un movimiento táctico nuestro para defendernos, ¿no? de potenciales suba de tasa, sobre todo ahora que la tasa bajó a 1,35. Este es el allocation por países que tiene 12% en Argentina, 50% en Brasil, 7% en Chile, etc. Tienen otros países, Dominican Republic, El Salvador, etc. 7% en México. ¿Qué más? A ver, este es un fondo que una de las factores diferenciadores en el manejo nuestro es que nosotros tratamos de capturar el retorno que tiene la clase de activos, o sea, los bonos corporativos de latinoamericanos, pero lo que tratamos es de minimizar las caídas, o sea, cuando el índice cae 20%, nosotros tratamos de caer 8%, como sucedió en el 2008. El índice creo que cayó 20% y nosotros caímos 8%. Y para esto, a punta a punta, por ahí fue 16 contra 8, una cosa así. Y en cada crisis que hay, tratamos de caer menos que el índice. La crisis de la pandemia fue más complicada porque fue más difícil defenderse porque ahí afectó todo, entonces caímos muy parecido al índice y volvimos a subir muy parecido al índice. Ahí hubo menos espacio para diferenciarse porque fue una crisis de oferta y demanda muy poco esperada, no dominada por los factores idiosincráticos de la región. Eso es todo, no sé si terminé a tiempo, preguntas. Sigue Lucio, el con pelo. Bueno, sigo yo con pelo por ahora. A ver, vamos a compartir la presentación. Ahí se ve, ¿no? Se ve perfecto, Lucio. Bueno, a mí me toca hablar del mundo de pesos en el mercado local. Para eso voy a intentar contestar esta pregunta, que es una pregunta que nos hacen a diario y creo que todos los inversores de alguna forma que tienen pesos se preguntan qué hacemos con estos pesos. Para esto vamos a analizar 4 alternativas. La primera, que es la más popular dentro de los argentinos, creo que es la compra de dólares, ya sea contado con liquidación o MEP. Voy a tratarlo indistintamente esto. Después voy a analizar otras alternativas que son en pesos. Una es comprar activos dólar link. Los activos dólar link hay 2 activos nada más soberanos, pero si no son casi todo el universo de activos dólar link son bonos corporativos. La tercera alternativa son bonos ajustables por inflación, que al revés de los bonos dólar link son casi todos soberanos y hay muy pocas emisiones corporativas que están atadas al UVA. Y por último, la cuarta alternativa sería hacer tasa de interés, ya sea tasa fija, tasa variable con letras del Tesoro con tasa variable de pases o bonos corporativos de
a tasa variable Badlar, ¿no? Arranquemos por el dólar. El dólar hoy vemos que tiene una brecha, el dólar contado con liqui o el MEP, tiene una brecha alrededor del 80%, 78, 79% con el oficial. Hemos visto cómo en octubre del año pasado esta brecha superó ampliamente el 100%. Después el Banco Central se puso más activo en la venta de dólares por la bolsa. Esto pasó luego de la reestructuración de la deuda soberana. También vimos un montón de restricciones de parte de la Comisión Nacional de Valores para comprar dólares por la bolsa. Y la verdad que lograron bajarlo. Y este año vimos niveles de brecha bastante menores, cercanos al 50, 60%. Pero en el último, y durante todo el año, el Banco Central estuvo participando activamente en la venta de contado con liquidación. Como ya mostró Carlos, hubo exportaciones récord, suban los commodities, superávit en la balanza comercial, el central compró muchos dólares, así que tenía mucho poder de fuego y estuvo participando en la venta de contado con liquidación durante casi todo el año. Y en el último tiempo vemos que el dólar empezó a subir. Empezó a subir, no sabemos bien si el central empezó a cuidar un poco más las reservas, tiene 9.000 palos de reservas netas, líquidas todavía bastante menos. Y vemos cómo el fin de semana, ya lo habrán leído en los diarios, empezaron a haber restricciones. Empezó a haber restricciones de parte de CNB para operar por la bolsa dólares, y también de parte del Banco Central, restringiendo a las compañías de un mismo grupo económico, girarse pesos para que compre otra empresa dólares. Así que me parece interesante ver cómo está el tipo de cambio hoy, el contado con liquidación, en términos de tipo de cambio real bilateral, ¿no? Cuando a uno le dicen comprar dólares a 170, a algunos le parecerán baratos, a otros caros. La verdad que el nivel parece alto, es un nivel alto, tal vez comparable a la era de Duhalde después del 2001, a un 4 pesos de la era esa. Pero la verdad, cuando después lo vemos comparado con otras variables, desde que asumió el gobierno, acá vemos este gráfico que hay 4 variables. La línea verde es el stock de pesos medido por la base monetaria, más todo el stock del ELIX, más todo el stock de pases del Banco Central. La línea roja es el contado con liquidación. La línea violeta es el CER, la inflación, el coeficiente. Y después la línea azul es el tipo de cambio oficial. Bueno, acá vemos cómo en octubre, como habíamos visto, la brecha se había ido a 120%, y ahí se amplió la diferencia entre lo que venía emitiendo de pesos, del stock de pesos y el contado con liquidación, pero una vez que empezó a participar en el mercado secundario vendiendo dólares en central, vemos cómo a medida que fue creciendo la cantidad de dinero, también fue creciendo el dólar. Entonces capaz es más importante preguntarse cómo sigue la película esta de si el central va a seguir asistiendo al tesoro, emitiendo pesos o no. Yo creo que sí, que va a seguir asistiendo, pero también me parece que es importante analizar otras alternativas, porque en el corto plazo, de cara a las elecciones, vamos a ver un central tal vez más participativo, con más restricciones, porque claramente quiere controlar esta brecha al menos hasta las elecciones. Si vemos ahí el tipo de cambio oficial, que es la línea celeste, está muy por debajo de lo que fue la suba del contado con liquidación. La inflación, de hecho, también está por encima. Eso me lleva a ver el tipo de activos, que la segunda alternativa que les comentaba, que era invertir en bonos dólar link, que son bonos que pagan el tipo de cambio en pesos, pagan pesos el tipo de cambio oficial. Vemos cómo en 2021, este año, arrancó con tasas de devaluaciones diarias del central, esos centavitos que vemos todos los días que el dólar va subiendo, el dólar oficial, que el central viene subiendo, a tasas del 65%. En ese momento hubo euforia por todos estos bonos de dólar link, porque
porque bueno, no había otra alternativa en pesos que te dé una tasa tan atractiva como del 65%, pero bueno, esto fue decayendo, fue bajando mucho esta tasa de devaluación. No sé si se acuerdan, pero al principio de año había mucha discusión entre los economistas del gobierno, había muchos que decían que era contraproducente esta tasa alta de devaluación diaria porque esto genera más inflación y más recesión. Así que bueno, parece que ellos ganaron la pulseada y bueno, empezaron a bajar esa devaluación diaria, llegando hoy al 12%. La verdad es un ritmo muy bajo de devaluación cuando ves las tasas implícitas de ROFEX, que son los futuros de dólares. Vemos tasas cortitas del 27%, tasas a diciembre del 37%, que son muy distintas a la devaluación que vemos observando diariamente. ¿Y esto por qué? Bueno, pareciera que el mercado está estimando que en algún momento se va a producir un salto cambiario, ¿no? Durante las últimas semanas escuchamos varias declaraciones de los políticos. Escuchamos a Cafiero decir que no se espera ni una devaluación ni antes ni después de las elecciones. Bueno, eso en realidad ya vemos una devaluación que es del 12% anualizado todos los días. También escuchamos a Guzmán decir que en realidad un salto cambiario es lo peor que le puede hacer a la economía porque genera más pobreza y que no ve ninguna expectativa de que eso vaya a pasar el año que viene o después de las elecciones. Por otro lado, lo tenés al expresidente del Banco Central, a Fábrega, decir que no es sostenible una suba del tipo de cambio del 1% mensual y una inflación del 3%. Así que bueno, hay toda una discusión que nosotros creemos que en algún momento un salto cambiario o al menos un aumento del ritmo de devaluación va a pasar y es muy probable que eso pase después de las elecciones. Pero claro, la demanda por estos bonos dólar link entendemos que va a llegar antes. Faltan 4 meses para las elecciones. No creo que después de las elecciones aparezca la demanda, eso siempre se adelanta. Así que creemos que es una alternativa muy buena a mediano plazo la compra de estos instrumentos. La tercera alternativa que les planteaba era comprar bonos atados por inflación, ajustables por inflación, por el SER, según el relevamiento de expectativas de mercado que sube el Banco Central. Para los próximos meses hay una desaceleración. Hoy sale puntualmente el dato a la tarde, el dato de junio, de la inflación de junio, que se estima según el REM, que es el 3,2%. Eso llevaría, según el sendero del REM, llevaría a un 48% anual de inflación. Nosotros creemos que esa baja de la inflación mensual que proyecta el REM es medio endeble porque vemos otro tipo de señales cuando leemos las noticias. Vemos que se acuerdan paritarias del 45%, vemos que ayer salió que aprueban aumentos en telefonía y cable, aumentos de prepagas, bonos a los jubilados. O sea, vemos que va a haber más gasto preelecciones, vemos que hay algunos aumentos de algunos activos, de algunos servicios y demás. Así que creemos que ese 3,2% de hoy puede ser que se dé, pero no sabemos si ese sendero que va cayendo en los próximos meses se va a producir o no. Somos más bien escépticos. La curva de bonos ajustables por inflación, acá puse los bonos, no puse las letras, que las letras son todas más cortas, son a 2022 las más largas. Se estuvo aplanando en el último tiempo. Los bonos más cortos rendían 1 y algo por ciento, hoy ya están en 2,5%, y la parte más larga también bajó su rendimiento, o sea, se fue aplanando. ¿Qué vemos acá? Vemos todavía valor en la curva larga, también obviamente tiene, en la parte larga de la curva, también vemos que hay un mayor riesgo ahí, obviamente, si el Tesoro o el Banco Central deciden realmente subir la tasa y ponerla en niveles positivos reales, más positivos. En el último tiempo el Tesoro creo que demostró bastante pragmatismo a renovar todos los vencimientos de deuda y cuando tuvo que subir la tasa la subió. Bueno, si vemos realmente un aumento de la tasa real de interés, es posible, o sea,
los bonos más largos van a sufrir y los bonos más cortos, los de 2022, no van a sufrir. Por eso es que nosotros en las carteras decidimos acotar un poco la duración de estos activos y nos pasamos de la parte media que estábamos a la parte corta y sin embargo mantuvimos algunos bonos largos como el discount. Y pasando a la última alternativa de inversión que les planteaba, que es hacer tasa de interés básicamente, ya sea con tasa fija o con tasa variable, con bonos Badlar. Nosotros creemos que son activos ideales para el manejo de liquidez. Creemos que en el mediano plazo hay opciones superadoras, como el dólar link o como los bonos de SER, pero sin embargo, para un manejo de liquidez de corto plazo, o si crees que la inflación va a estar aplacada en los próximos meses, puede ser una buena alternativa para invertir a 3 meses, 4 meses, las tasas de interés. Esta es la curva de LEDEX. También podría haber puesto la curva de LEPASES, la curva de ONs ajustable por Badlar, pero digamos, nosotros este tipo de activos lo usamos más que nada para el manejo de caja, ¿no? Por último, les quería comentar los fondos, les quería hablar de 5 fondos que tenemos. Los primeros 3 que son estos son justamente para el manejo de caja. El primer fondo, que es el Galileo Pesos, es un fondo de money market, como ya habrán escuchado con qué son. Es, creo que la opción más conservadora que se puede invertir en pesos, porque tiene solamente plazos fijos y cuentas remuneradas en bancos. Obviamente el interés, el rendimiento del fondo no es tan atractivo, pero bueno, tiene la ventaja de que se puede rescatar en el mismo día el dinero. Si querés asumir un poco más de riesgo con más retorno, ahí ya tenemos los fondos T+1, ya sea el Galileo Ahorro o el Galileo Ahorro Plus, que son fondos que tienen obligaciones negociables de compañías de primer nivel, tiene Telecom, Pan American Energy, Arcor, Pampa, también tiene fideicomisos financieros, de Megaton, de Cencosud, de Falabella. Esos son los tipos de activos que tienen, y también tienen letras, que son con lo que manejamos la liquidez del fondo. La diferencia entre un fondo y otro, entre el ahorro y el ahorro plus, es que el ahorro plus tiene una duración un poco más larga, está pensado más a mediano plazo, tiene más obligaciones negociables, y las obligaciones negociables que tiene son un poco más largas, pero las dos cumplen este propósito de hacer tasa de interés. Pero es una buena opción para una empresa que necesita tener los pesos disponibles de acá a 3 meses. Creo que es ideal para eso, pero si pensamos en algo más de mediano y largo plazo, creo que hay mejores opciones, como les contaba, que son estos 2 fondos. El Galileo Argentina, que es un fondo dólar link, que tiene el 70%, un poco más del 70% en bonos corporativos. Dólar link, no tiene bonos soberanos el fondo, el 30% restante lo tiene en activos en pesos corporativos, y está comprado futuros de dólares en ROFEX, ¿no? O sea, tiene 70% de activo dólar link y 30% de lo que se considera o se llama sintéticos. Y por último, el Galileo Renta Fija, que es un fondo de retorno total que ha ido variando su cartera a lo largo de la historia. Hoy es un fondo que se lo puede mirar como un fondo de SER, pero no es así en la historia. Recuerdo en el 2015 era un fondo que tenía 70-80% en futuros de ROFEX. En algún momento de su historia tuvo muchos dólares. Hoy la posición de dólares no puede ser mayor al 25%, estamos en 16%. Y tenemos un 76% ahí entre bonos ajustables por SER y ajustables por UVA, corporativos. Hoy es donde vemos bastante valor, que es en la curva de SER. A veces también compramos dólar link, y nos vendemos futuros de dólares. Ese tipo de estrategia es bastante dinámico el fondo en su estrategia, y bastante amplio en lo que puede hacer, siempre con el limitante de no más del 25% en activos en dólares. Bueno, yo no tengo más para decir, yo cierro acá. No sé, Aníbal, si quieren pasar a preguntas. Gracias, Hola, Lucio. Lucio. Gracias. Sí. A ver, perdón, simplemente
menciono, yo lo dejo a Guille Gardela porque tengo mucho ruido de fondo, pero para hacer algunas preguntas que hemos recabado, las presentaciones han sido excelentes, así que Guille les traslada algunas preguntas que tenemos para los tres. Hola, ¿cómo están? Hola, Guillermo. ¿Me escuchan o no? Me escuchan, perfecto. Sí, Bueno, antes que perfecto. todo, Carlos, Federico, Lucio, agradecerles por la presentación. Ha sido muy clara, muy completa y muy detallada. Vamos a empezar con la parte de preguntas. Les pido por favor que vayan poniendo en el chat algunas dudas que tengan, así que vamos compartiendo. En primer lugar, yo lo que quería es arrancar un poco de afuera hacia adentro, ¿sí? Preguntarles, en primer lugar, sobre Estados Unidos, ¿cómo ven, digamos, en un contexto en el cual durante la pandemia se ha visto que los individuos han tenido un fuerte aumento de lo que es del ahorro, ¿sí? Y que ya se está verificando un aumento del consumo de esto, se está verificando vía precios, y ya hemos visto que el valor del CPI de junio a 2,09, el valor interanual está arriba del 5%, entonces preguntarles cómo ven ustedes el impacto de estos precios en los activos financieros, digamos, y en qué activos se colocarían, que me protejan contra la inflación, pero que por otro lado también me protejan de una corrección de los mercados financieros. Bueno, mirá, lo primero es que hay un efecto reflación que consideramos que va a seguir vivo por lo menos este trimestre que empezó. Y eso va a seguir dominando sobre el valor intrínseco de los activos, ¿no? Como decía antes, un bono del Tesoro a 10 años rindiendo 1,35 con una inflación muy por encima de eso, uno diría es ridículo, ¿no? Pero, y lo mismo podría decir de bonos a 7 años, no digo en la parte muy corta de la curva, porque ahí está la Fed recomprando bonos, ¿no? Entonces hay un efecto liquidez que no podemos dejar de lado en nuestras decisiones, ¿no? Porque si no podemos tomar decisiones que desde lo fundamental pueden ser correctas, pero no se plasman en la realidad. Entonces yo creo, de hecho la semana que viene vamos a tener la reunión del Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo ya lo anunció hace muy poquitos días, va a adoptar la misma flexibilidad que adoptó la Fed el año pasado, donde el esquema no es llegando a 2% de inflación, sino 2% y pudiendo superarla. Entonces, el mensaje todavía en el mundo desarrollado es dovish. ¿En qué momento el mercado se va a poner a anticipar el cambio que se va a venir? Es difícil de medirlo, pero me parece que en el muy corto plazo seguimos en un mundo de alta liquidez, y eso es favorable, ¿no? Y a la vez creo que en nuestra región, como bien dijo Federico, tenemos un plus para esta segunda mitad del año. Y es que es la región que recién empieza a mejorar la movilidad. Entonces eso, la lógica diría que se refleje en una mejora en el EBITDA, en las ventas, que no lo vamos a tener en la misma magnitud a fines de año en los mercados desarrollados, ¿no? Y además que el pico de mejora global va a ser en este tercer trimestre, ¿no? Entonces me parece que el momentum del mercado va a continuar. De alguna manera lo estamos viendo estos días, que pese a la variable delta, el mercado se está comportando bien. Entonces creo que en el panorama de corto plazo, mi mensaje es eso, no obviar el efecto liquidez que me parece que derrama y sigue derramando. Obviamente que para un mediano plazo hay que buscar un posicionamiento que tenga en cuenta por ahí un mundo que va a tener un poquito más de inflación. No sé, Fede, si vos querés dar tu comentario también. Yo creo que hay un riesgo de que haya inflación, y uno mira ciertas variables, déficit fiscal, emisión monetaria, digamos, y uno dice, la verdad que, digamos, podría generarse inflación
inflación, vemos inflación de corto plazo, estos índices que suben, como el de ayer y demás. Ahora, hay una cosa que también está clara, cuando uno analiza lo que está pasando en los índices, es un pequeño grupo de rubros que explican el gran movimiento en el índice. Por eso la Fed hasta ahora nos viene diciendo que la inflación es temporaria, se debe a una ruptura en las cadenas de suministro, a que faltan productos, digamos, a que poner a trabajar a 7 millones de personas no es algo que se hace de la noche a la mañana, independientemente de las trabas del seguro de desempleo, el virus, etc. Estábamos en un mundo, en los últimos 20 años, de lo que Larry Summers llamó estancamiento secular, ¿no? El estancamiento secular, la teoría esa dice, por el envejecimiento de la población, pirámides poblacionales que están envejeciendo en todos lados, en los mercados desarrollados muy envejecidas, en los mercados emergentes, gracias a la política de un niño en China, envejeciendo fuertemente también. Y gracias a la mala distribución del ingreso y de la riqueza, que en los últimos 20 años ha empeorado significativamente, y que por ahí estas políticas monetarias la han hecho peor, tenemos un mundo donde hay un exceso de ahorro y un déficit de consumo. O sea, la persona que tiene más ingresos y más riqueza no consume más porque tiene más ingresos y más riqueza. Tiene una propensión marginal al consumo baja, con lo cual ahorra mucho. Y por otra parte, como hay deficiencia de demanda, el consumo está contenido, tampoco hay una demanda de inversión tan importante, con lo cual todo ese exceso de ahorro no encuentra demanda por parte de gente que quiera invertir, no invertir en mercado financiero, sino invertir en una planta, y las tasas de interés vienen bajando permanentemente hace los últimos 30 años. Y tenemos un crecimiento magro en el mundo, en la economía americana, en la europea y demás, crecimiento del 2% en promedio. Entonces, si volvemos a ese mundo, no hay muchas presiones inflacionarias, a menos que se arraiguen las expectativas de inflación. Yo creo que el mercado de bonos en ese 1.35 hoy está priceando un poco eso. También hay muchos factores técnicos. Ojo, yo creo que seguramente debería valer un poco más si no fuera por los factores técnicos, pero entonces nadie sabe. Yo creo que hay un riesgo de inflación, de que se arraigue la inflación. Pero me parece que todavía tenemos que verlo. La verdad que hoy es muy difícil saber si vamos a tener inflación. Eso es lo único que yo agregaría, ¿no? Si vamos a tener inflación permanente en el tiempo, ¿no? La Reserva Federal estaría feliz con una inflación del 2,5-3%, y el Banco Central Europeo también. Cuando ellos adoptan el sistema de, en vez de tener un objetivo de inflación de 2%, dicen mi objetivo de inflación va a ser de 2%, pero en promedio, lo que le están diciendo al mercado es deseo que la inflación en los próximos 3 años, sea de 2,5-3%. De manera que mi promedio, si tomo 3 años para atrás, 3 años para adelante, me dé 2% en promedio. Eso es lo que le están diciendo. O sea, le están diciendo, por favor, aumenten sus expectativas inflacionarias en medio punto, 1 punto. ¿No? Pero bueno, vamos a ver si lo logran, si la inflación no se dispara, digamos, eso es algo que no lo sabemos. Pero por ahora los mercados no la están priceando la inflación. La verdad que los mercados ni de equity ni de deuda están priceando inflación. El S&P está en máximos históricos. Si hubiera inflación estaría esperando suba de tasas, etcétera, y no estaría en esos niveles. Los bonos del Tesoro valen 1,35. Digamos, la verdad que los mercados financieros en su conjunto no están priceando inflación. Perfecto, Federico. Gracias, Carlos, también por la respuesta. Quería de ahí pasar de Estados Unidos, ir bajando, llegando a Brasil. Bueno, un poco lo que estuvieron comentando, que de a poco la situación se viene normalizando, si bien todavía es delicada lo que es en cuanto a COVID. Tema PBI que habían comentado que ya está cerca de los niveles de prepandemia, ¿sí?
Quería preguntarles por el impacto político, ¿sí? Digamos, ¿cómo ven la parte política en los precios de los activos financieros de Brasil en un contexto en el cual estamos, como decía, el PBI muy similar a los niveles pre-pandemia, ¿sí? Pero una imagen de Bolsonaro que viene en caída y donde algunas encuestas vienen mencionando que Lula tendría una intención de voto muy alta? ¿Cómo ven el impacto de la parte política en los activos financieros de Brasil, acciones y bonos principalmente? La tomás vos, Carlos, como quieras. A ver, lo compartimos. Por un lado, creo que el impacto político, más que hablar de cómo uno lo ve para adelante, creo que ya está en el mercado el impacto político. Lo hemos visto en las últimas semanas, donde el real llegó a operar debajo de 5 y de repente se fue a 5,27. Y eso fue por el impacto político. Ahora hoy, a la mañana, valía 5,07. Entonces me parece que el impacto político primero ya empieza a estar en el mercado y lo que trajo más que una caída de precios es más volatilidad. O sea, y creemos que este escenario político llegó para quedarse. O sea, vamos a vivir 15 meses hasta que haya elecciones donde la política va a generar volatilidad. Lo que me parece que le está dando soporte al mercado son los fundamentos, porque justamente se viene un semestre con mejora en ganancias, y por ahí, hablando de acciones, el Banco Itaú, con lo que había subido, por ahí había llegado a 2,3 veces book value y hoy está debajo de 2. Y sabemos que los bancos en un panorama de tasas altas tienen buena rentabilidad y el panorama político no va a llevar a una debacle económica. Eso me parece que es seguro. O sea, tenemos desde la economía factores exógenos que siguen jugando a favor, ¿no? Los commodities, digamos, yo mostré en un gráfico cómo los últimos 4 meses fue récord de exportaciones. Bueno, por ahí no vamos el junio, por ahí haya sido el pico de récord, pero vamos a tener el resto del año, que el segundo semestre las exportaciones van a ser mayores que la del primer semestre, porque la suba de commodities no se dio a principio de año, sino más adelante. La liquidez global que va a seguir alta. Entonces, me parece que el panorama sigue jugando a favor. Hay otro factor, que es que la suba de tasas en Brasil por ahí va a aplacar un poco el consumo, pero creo que la mejora en el tema del virus más que va a compensar eso. Entonces digo, el riesgo político está, y hace unos meses hubo una señal que a mí personalmente me pareció positiva, que fue esa foto que se sacó Lula con Fernando Henrique. Algo impensado, ¿no? Porque uno hubiera dicho, justamente es como las antípodas, ¿no? Y en definitiva creo que lo que pasa y que es la garantía, o sea, yo creo que va a seguir la volatilidad en el mercado como respuesta, pero digamos que el brasilero sigue teniendo muy presente la recesión del 2016. Realmente le dolió muchísimo, y todas las manifestaciones que hubo en Brasil fue la típica manifestación de una clase media que quiere mejor calidad de vida, que se cansó de la alta inflación. Y por eso me parece que aún con los riesgos políticos, me parece que es un mercado muy interesante, ¿no? Y desde el equity tiene la ventaja que es el mercado más profundo de la región, lejos, con mucha innovación. Entonces, no soy un experto político para darte una opinión, pero me parece que vamos a ver volatilidad, y aún en volatilidad yo buscaría oportunidades, porque me parece que, de nuevo, el segundo semestre la economía va a performar mejor, y eso de alguna manera va a compensar que estamos en un tiempo político, digamos, con alta incertidumbre. Ahí, Carlos, te interrumpo un segundo, si bien es muy difícil determinarlo, vos cuando hablas de esta volatilidad también en el tipo de cambio del real contra el dólar, ¿lo ves más entre 5 y 5,5 que hasta últimamente, o lo ves incluso por debajo de 5? Si bien es muy difícil determinarlo. Y si no hubiera problemas políticos, te afirmaría que lo veo definitivamente abajo de 5, sin duda, en una economía que va a seguir mejorando,
y una tasa de interés nominal que va a seguir subiendo y va a traer carry trade. El problema es que si los temas políticos asustan demasiado, el abajo de 5 dura poco, que es lo que ocurrió. Entonces, bueno, lo veo como volátil, pero digo que los fundamentos económicos le dan buen soporte. Y yo agrego solamente una cosa a eso que es interesante. Si vimos episodios políticos, por ejemplo, en Perú el año pasado cambiaron 5 presidentes, ¿no? Ahora tenemos una elección también donde hay el potencial ganador no es muy, es una persona muy de izquierda. En Chile vimos la convención constituyente, protestas, en Colombia lo mismo, en Brasil lo mismo. Vemos todo este ruido político. Sin embargo, la verdad que los activos financieros no se están moviendo mucho al vaivén de los ruidos políticos. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que los bancos centrales al final son la piedra, sobre todo en esos países que tienen bancos centrales serios, independientes y metas y manejados con metas de inflación que han logrado bajar la inflación. Los bancos centrales no entran en el juego de la política, o sea, no están en juego. Se habla poco de cambiar el Banco Central, de manipular el Banco Central, al contrario, los políticos hablan muchas barbaridades, pero cuando llegan al Banco Central dicen lo voy a dejar como está, no va a haber ningún problema. Y creo que eso le da una estabilidad económica a estos países que hace que por ahí la moneda se mueva más por diferenciales de tasas, los commodities, crecimiento, que en este caso por la pandemia, pero han estado bastante aislados el riesgo soberano que está incluido en los spreads de crédito de los bonos en dólares, ni se mueve. ¿Okay? Y los bonos corporativos tampoco, se mueven por ahí por temas más idiosincráticos de una empresa, de otra, pero en su conjunto muy poco. Y las monedas se han movido poco también, por ese factor. Perfecto, Federico. Ahí en realidad quería agregar un solo detalle, era una pregunta del mismo tipo, más que todo refiriéndonos a Chile, en el cual nos comentaban que ha habido una salida muy importante de capitales, que se venía manifestando, más allá del contexto actual donde tenemos el cobre, que ha sido uno de los commodities que más subió, si no fue el que más subió. Entonces, era la misma pregunta y ver si piensan lo mismo. Sí, realmente por el tema político, ¿no? Es una pregunta parecida a la de Brasil. O sea, Chile viene, la economía chilena se está recuperando muy bien de la pandemia. Acaban de subir los estimados de crecimiento de 6,5 a entre 7,5 y 8,5 para el año, a pesar de las restricciones de movilidad. La inflación un poquito por encima de la meta, pero el Banco Central ayer ya subió la tasa. El cobre con precios muy atractivos, eso ha sido muy beneficioso para la moneda chilena y para el país. Chile ha hecho una expansión fiscal muy importante, es el país latinoamericano que ha hecho expansión fiscal más fuerte, o sea, más parecido al comportamiento de un país desarrollado, que de un país desarrollado en lo que hace a su combinación de políticas fiscales y monetarias para afrontar la pandemia. Y es verdad que tenemos la convención constituyente, las elecciones, etc. Y ahí, después tengo un comentario de eso. Y por otra parte, este tema que yo te decía de cómo este tema de los objetivos de inflación de los bancos centrales y la independencia formal o informal, pero de facto, de los bancos centrales latinoamericanos, le da una estabilidad macro a estos países que hace que desconecta un poco, no del todo, pero desconecta un poco la política de la economía, mientras no se metan con el Banco Central, ¿no? Estos países, por ejemplo, Chile es un país que tiene deuda sobre GDP 33%, ¿no? O sea, muy, muy bajo. Brasil es 90%, para que te des una idea. Pero en dólares, deuda externa sobre GDP es 10% nada más. Y tiene un montón de reservas y acceso a los mercados, liquidez, además es una deuda extendida en el tiempo, o sea, son temas de liquidez, con lo cual el mercado de crédito externo está muy aislado del tema. Por eso los ajustes vienen más por la moneda. Y la moneda se mueve por inflación, y estos
el otro 20% de deuda sobre GDP lo tiene con deuda en pesos. Por eso es que es muy importante que mantenga expectativa de inflación y la inflación controlada, porque de esa manera le permite seguir accediendo a ese mercado. Y la moneda sí se deprecia y sufre golpes políticos, pero también tiene un efecto commodities muy importante. Entonces, hay como, es distinto el comportamiento de riesgo político sobre los activos financieros que tenés en estos países, Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, si querés, que son los países que hacen inflation targeting en la región, que el que tenés en Argentina. Es muy distinto, no podemos pensarlo de la misma manera. Es el único comentario que quiero hacer. El segundo es que en Chile tenemos mucho riesgo político, pero Chile ha adoptado, y a Piñera lo critica mucho por haber hecho lo que hizo, ha abierto la puerta a cambiar la constitución y demás, pero también hay que tener el karma de Latinoamérica, y si querés el común denominador de países como Argentina y Venezuela, es un deterioro constante de las instituciones, ¿okay? Que son los que te dan estabilidad política y macroeconómica en el tiempo. Chile, al haber hecho lo que hizo Piñera, de alguna manera está diciendo que vamos a hacer el cambio, pero lo vamos a hacer manteniendo la fuerza institucional. Vamos a hacer una nueva constitución, si quieren hacer una nueva constitución. Es una institución, o sea, se va a respetar la constitución. No vamos a hacer como en otros países que tenemos la constitución y no la respetamos. La vamos a cambiar, pero la vamos a respetar. O sea, yo creo que eso tiene su validez. Desde ya, el problema en Chile es que todo este cambio es muy inesperado. O sea, no estaba para nada en los planes. Entonces eso ha causado mucho revuelo, ¿no? Pero yo creo que crecimiento económico en Chile, recuperación de la pandemia, precio del cobre, y sí, el riesgo político está ahí, estabilidad del Banco Central, le van a mantener una estabilidad, sobre todo lo que es los activos en dólares, yo creo que van a mantenerse bastante estables. Lo que es peso y bolsa, podemos ver un poco más de volatilidad ahí. Perfecto, Federico. Ahí ya lo que quería es llegar un poco a Argentina, ¿sí? Capaz esta pregunta esté más dirigida a Lucio. Quería preguntarte, algo comentaste del tema dólar oficial. ¿Cómo lo ves al oficial a partir del año que viene? ¿Cómo ves el valor de los dólares verdaderos, vamos a decir, ¿sí? Contado con liquidación el dólar MEP? ¿Cómo ves la brecha entre ambos? Y preguntarte en qué parte de la curva en pesos ves más valor. Sí, ahí vi una pregunta que preguntaban por la brecha. Primero, para contestar esa, obviamente la brecha es la diferencia entre dos variables. Uno es el tipo de cambio oficial y el otro es el contado con liquidación. La pregunta era de acá a las elecciones. Yo no veo ningún cambio de acá a las elecciones en lo que respecta al dólar oficial, o sea, va a seguir al 1%, o sea que cualquier movimiento del contado con liquidación por encima del 1%, es un aumento de la brecha. En todo periodo preelectoral siempre hemos visto una dolarización de carteras, así que si me preguntás si veo un aumento de la brecha, sí, lo veo, pero capaz no desmesurado. Después de haber visto las medidas que tomó el Central y la Comisión Nacional de Valores, incluso también el rol activo que tiene el Banco Central en bajar la brecha, no veo que el movimiento sea desmesurado, pero si me preguntás, sí, lo veo de acá a los próximos 4 meses subiendo algo, sobre todo porque el denominador, el tipo de cambio oficial sube al 1% nada más, ¿no? Después me preguntaba por el tipo de cambio oficial, Guillermo. El tipo de cambio oficial de acá a las elecciones lo veo de esa manera, como te dije, moviéndose a este nivel del 12% anualizado, pero por eso creo que hay una buena oportunidad en los activos dólar link. Creo que después de las elecciones o en 2022, esa brecha tiene que reducirse. Tal vez porque haya un acuerdo con el FMI que le exija de alguna forma, no sé, subir la tasa de interés y que pase a términos reales más positivos, ya sea porque tenga que tomar otro tipo de medidas. Creo que es bastante incierto ese escenario, pero
me cuesta creer que vamos a seguir todo el año que viene con una brecha del 80%, ¿no? Y después me preguntaste de la curva de pesos, ¿no? Exacto. La curva de pesos, creo que vemos oportunidades en la curva de SER, ¿no? Y creo que hay dos trades muy distintos para hacer en esa curva. Uno es solamente apostarle a la inflación, que sería invertir solamente en letras o en los bonos TX22, en la parte corta, que solamente es apostarle a, bueno, le voy a ganar a la inflación el próximo año. Y después la otra es ya irme a comprar un discount peso que rinde 8%, que me parece una muy buena opción, pero es otro trade, es otro tipo de inversión porque tiene otros riesgos. Tiene un riesgo de que dentro de un plan con el FMI se exija una tasa de interés real más alta, y bueno, ahí van a sufrir esos bonos. O sea, veo valor en ese 8,5 o 9%, pero es más riesgoso. Y después, como te decía recién, los bonos dólar link, creo que en el 2022 va a aparecer la demanda porque la brecha de alguna forma va a achicar en algún momento por alguna razón, digamos. Por alguna medida que tomen, digamos, por alguna exigencia del FMI o alguna medida que tome el gobierno porque mueve el oficial, ¿no? Lucio, Perfecto, y entonces ahí me sumo y te consulto. ¿Cómo ves el financiamiento pesos, digamos, o colocaciones en pesos con una venta de ROFIX, un sintético hoy para los fondos? ¿Lo están viendo antes de las elecciones? ¿Qué te parece, digamos, esa estrategia? Claro, vos me decís comprar dólar link, vender ROFEX. Sí, Sí, lo veo como una buena estrategia, sobre todo porque de esa forma se puede acceder a bonos corporativos de muy buen nivel crediticio, como Aluar, Pan American Energy, que vencen en 2023, algunos 2022, y te cubrís este periodo que creo que va a moverse al 1% mensual, ¿no? O sea, vimos que las tasas de futuros a diciembre son 37%, ponerle más corto, si querés noviembre, las elecciones son en noviembre, no sé, 32, 35, lo que sea, te podés cubrir ese periodo y después te quedás comprado el dólar link esperando realmente un salto cambiario para el año que viene. Sí, lo veo como una buena opción. bien, perfecto. Guille, ¿alguna pregunta más? Sí, te quería hacer dos preguntas puntuales de los fondos, ¿sí? Una capaz sería para Luz y la otra para Federico. En cuanto a los fondos LATAM, preguntar el porqué de la duration relativamente corta, de 2-3 años, si es porque ven, digamos, para tratar de bajar algún impacto negativo del aumento de la tasa de la Fed en los próximos años. Y la otra es una pregunta de Agustín, que pregunta para Lucio si ven un escenario donde el fondo pesos tenga que cancelar los plazos fijos precancelados. ¿Acá vos, Fede? Sí, yo te diría el porqué de la duration un poco más baja es, como hablamos antes, yo creo que hoy, si tenemos que explicar por qué las tasas bajaron de 1,70 a 1,25, la tasa de 10 años, y la curva se acható 50 basis points entre 2 años y 10 años, yo creo que hay un efecto técnico muy importante. Además de que por ahí la expectativa delta y un poco la expectativa de que se desacelere un poco la recuperación económica, y que el FED también ya empezó a plantear cómo va a empezar a salir de esto, y eso disminuyó expectativas inflacionarias. Yo creo que lo más importante es el efecto técnico. Y como mencionó Carlos Sanguinetti antes, hay compra de extranjeros, claramente, pero más que compra de extranjeros, porque eso no sería tan técnico. Yo creo que hay dos efectos adicionales muy importantes. Uno es que a medida que va llegando la ayuda fiscal a la población americana, a vos te llega un cheque de $3.000, lo depositas en el banco. El banco, como no tiene demanda de crédito hoy, tiene dos opciones. ¿Qué puede hacer con ese dinero? O lo deposita en la cuenta que tiene la Reserva Federal, que es remunerada, pero que tiene una remuneración muy baja,
o compra treasuries. Los treasuries de corto plazo ya le rinden menos que la remuneración muy baja que le paga el Fed. Con lo cual ha empezado a comprar treasuries de más largo plazo y se ha extendido la curva. Entonces hay una demanda por parte de los bancos de treasuries muy fuerte, ¿okay? Y eso ha bajado las tasas. Hay otro efecto, que es que el Tesoro americano generalmente tiene su caja chica, la maneja en una cuenta que se llama el Treasury General Account, que es una cuenta que la tiene en el Banco Central, en la Reserva Federal, que es su caja que tiene para hacer gastos y para afrontar los gastos que tiene el Tesoro de corto plazo. Tradicionalmente esa cuenta tiene 500 billones de dólares, ¿no? Durante los últimos años la administración Trump se la llevó a 1.7 trillones de dólares. O sea, ¿y esa cómo junta ese dinero el Tesoro americano? Emite treasuries y con el dinero que recauda por la emisión de esos treasuries lo deposita en la Reserva Federal. El Tesoro ha decidido disminuir esa cuenta en forma importante. La disminuyó de 1.7 trillones a 500 billones de vuelta, o sea, 1.1 trillones, que dejó vencer de treasuries y los pagó y sacó el dinero de la cuenta que tenía en el Fed. O sea que al mismo tiempo que tenés este aumento en la demanda, tenés esta disminución en el stock de treasuries. Eso ha hecho que hoy que los treasuries están, para mí, tiene este efecto técnico incorporado en el precio que la verdad que no debería durar demasiado, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo esto? Yo veo que a mediados de agosto, fines de agosto, probablemente el Fed empiece a darnos indicaciones más claras de cómo y cuándo va a salir, va a revertir sus políticas tan expansivas monetarias, más este efecto técnico. Yo creo que las tasas podrían subir, no te digo, podrían volver a 1,5, y eso podría tener un efecto en los precios. Y definitivamente es mejor si tenés menos duración que si tenés más duración. También, al achatarse la curva tanto, el costo de tener menos duración, o digamos el beneficio de tener más duración no es mucho. Lo cual es, si querés, un manejo de riesgo, ¿no? No estoy entregando tantos retornos, estando más corto en la curva, y me protejo de una suba de tasas. Bueno, Perfecto, Federico. contesto yo la pregunta de Agustín. Agustín me preguntó si vemos un escenario en donde el fondo pesos tenga que cancelar plazos fijos precancelables. Primero le contesto rápido, ya cancelamos plazos fijos precancelables, pero es importante destacar el porqué, digamos, porque me imagino que la pregunta de Agustín viene más referida a la liquidez del fondo. Y en realidad, uno cuando maneja este fondo tiene que mirar diariamente qué rinde cada activo. Los plazos fijos precancelables son plazos fijos que se hacen a 365 días, que se pueden precancelar a partir del día 30. Vos pactás una tasa de plazo fijo el primer día, pero obviamente el plazo fijo, la inversión va acumulando un interés. No te rinde lo mismo el día 1 que el día 300 o el día 364. Ese rendimiento viene decreciendo, todos los días va decreciendo. Así que, ¿por qué cancelamos los plazos fijos? Justamente habíamos hecho plazos fijos al 34% y ya nos estaban rindiendo 31%. O sea, para que tengan una idea, o sea, ¿por qué no lo cancelaría el plazo fijo? Bueno, si yo veo que la tasa de interés de plazo fijo va a disminuir 5 puntos, no lo cancelo, me lo quedo todo el año capaz, pero si no, lo que hacemos es medir todos los días cuánto rinde ese plazo fijo, esa posición, porque lo metemos con todas las posiciones en el fondo. Entonces, la precancelación de esos plazos fijos es por un tema de retorno, no es por un tema de necesidad de liquidez. No sé si fui claro con la respuesta, digamos. Perfecto, muy, muy claro, Lucio. Bueno, para ir cerrando, se extendió un poco, casi 2 horas de exposición y agradecerles por el tiempo de Lucio, Carlos, Federico, Martín en la organización. Desde ya muy agradecidos a todos los asistentes, a ustedes los expositores. Les digo que les vamos a estar enviando todo el
Zoom, digamos, la grabación, como también las exposiciones de cada uno. En el transcurso del día va a estar eso. Así que desde ya los comprometo para en un futuro no muy lejano poder hacer el próximo. Los temas tocados estuvieron excelentes, digamos, de la claridad de la exposición, y le queríamos agradecer por parte de CICER. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Placer. Bueno, que tengan buena jornada, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.